¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les recuerdo que soy Lidia López y bueno, pues estamos transmitiendo desde el grupo Es Noticia y bueno, pues este es el programa de pregoneros.com.mx y les recuerdo que estamos enlazados con una cadena de medios de comunicación. Estamos hablando de Notimex PR, La Mesa Roja, Hola Veracruz, Foro México hasta Jalapa, BMTV, Canal 12 de Álamo, Veracruz Multimedios, Gente Veracruzana hasta Perote y centro del estado de Veracruz. Poza Rica produce Grupo de Emprendedores y Estilos.com. De verdad, muchas gracias por hacer este esfuerzo tan enorme para que Grupo Es Noticia llegue hasta el último rincón de la entidad veracruzana. Y bueno, pues nuestro invitado de este día es el maestro Andrés Bolaños, que me da un gusto enorme tenerlo aquí con nosotros, porque bueno, pues es una persona que forma parte de nuestra comunidad cultural en nuestra entidad veracruzana, porque bueno, él es jarocho. Así Y es. le damos la bienvenida antes que nada, maestra. ¿Cómo está? Muy bien, Lidia. Muchísimas gracias por este espacio y a Grupo Es Noticia, por la apertura a la cultura y al arte. Claro, y además es que es importante porque el arte y la cultura es parte de nuestra sociedad y no es porque estemos hablando de esparcimiento, sino porque se trata de promover el talento de nuestra zona, de nuestro estado, para pues precisamente que desarrollen su talento, sus habilidades, para que puedan trascender a nivel nacional e internacional. Esto es decir que bueno, se trata de un arte, de una creatividad en la cual bueno, pues no cualquiera lo tiene y no podemos dejarlo a un lado porque también es un sector productivo, aunque no Claro. lo queramos reconocer, también genera una economía este sector. Maestro, en este sentido, bueno, la pandemia es un tema pues obligado en relación al arte. ¿Cómo ve usted el panorama en estos momentos sobre pues el ámbito artístico y cultural? Pregunta difícil. No quisiera de entrada verme catastrófico ni pesimista, pero el panorama quizá nacional, ahora vamos a centrarlo en el estado de Veracruz, en este municipio, Poza Rica, Coatzintla, han sido abandonadas todo tipo de actividad artística por el asunto de la pandemia, canceladas. Pero creo que debieron darse, como en algunos municipios del estado de Veracruz, actividades virtuales. Es necesario contratar personal para crear esas actividades virtuales. Ayer hablaba yo con un grupo de profesores y me decían, ¿no?, que los niños están cada día más desesperados en sus casas, ¿no?, sin una actividad extra, sin las actividades paraescolares. Y también, bueno, el hogar sufre mucha neurosis con este encierro, ¿no? En los servicios municipales debió ampliarse una gama de actividades de esta índole. Eh, por tras- eh, es tan fácil transmitir ahora hasta por Facebook Live, ¿no? Es tan fácil. Por Zoom, por Meet, hay las tecnologías cada vez más amplias, pero a veces la voluntad cada vez más cerrada, ¿no? Sin embargo, la comunidad artística está siempre viva, siempre haciendo. Y aquí, si me lo permites, Lidia López, hablar sobre la cultura, el valor de la cultura. La cultura nos sirve hasta para apreciar la comida, nos sirve hasta para comer. La cultura nos da de comer y no en el sentido de que podemos ganar un sueldo por estas actividades, sino por apreciar lo que tenemos y que sin cultura no se puede ver. Por ejemplo, todo este asunto de comer hierbas, ¿no? Existe una hierba con una gran cantidad de hierro, que en el cuerpo produce sangre, plaquetas, etcétera, etcétera, que nos da una gran fortaleza, como es el quelite. Y la flor de quelite puede suplir a la flor del amaranto, el guansontle, y tener un alto nivel nutritivo, ¿sí? Pero generalmente la gente no lo ve, no se da cuenta que eso es nutritivo, en primer lugar. Luego, una ciudad como Poza Rica, por ejemplo, yo desde hace muchos años escucho que Poza Rica no tiene cultura, que Coatzintla está abandonado, el centro de Coatzintla.
Pero yo lo que veo es una gran fortaleza. Yo siempre he visto en Poza Rica un monumento de la diversidad cultural. O sea, una tierra totonaca, que fue municipio de Coatzintle, por lo tanto es todo el territorio del Totonacapa. Ahí se asentó una cultura petrolera, primero, de obreros grandes trabajadores, que en 60 años hicieron de 4 rancherías o de un territorio casi inhabitado un emporio petrolero. Es el primer esfuerzo, el primer gran esfuerzo, ¿no? La primera maravilla que deberíamos ver. La segunda es, en ese territorio vino toda la gente trabajadora huasteca, con su cultura, con sus procesos, con su baile, con su comida. O sea, sobre el territorio totonaca se asienta la cultura obrera y la cultura huasteca. Y de ahí vienen una serie de grupos sociales de todo el país hasta llegar a los chinos, porque tenemos café de chinos, que en el puerto de Veracruz los gallegos no le permitieron la entrada, porque ya tenían todos los comercios de café, de los mesones veracruzanos. Poza Rica sí los tiene, como otras ciudades petroleras, Minatitlán, Coatzacoalcos, tiene un café de chinos, que es muy grato a las 7 de la mañana pasar por ahí, comerse su biscuit, su cafecito. Esto fortalece la cultura, fortalece la economía del país. Otra de las situaciones que no hemos visto es la historia de una ciudad petrolera, la historia del petróleo, pero una historia que necesitamos mostrar en un lugar y bien ordenado, ¿no? Y esa relatoría, ese museo puede ser una fuente de ingresos municipales o particulares, ¿no? Porque uno de los ejemplos de Grecia quedó devastada, primero por los romanos y luego por el tiempo, pero los guías turísticos te ofrecen un relato del sitio donde estuvo el templo de Delfos. Aquí estuvo, ya no está, ya no hay piedra, pero en este sitio los sacerdotes se comunicaban con el dios Apolo. Aquí recibían sus epifanías los sacerdotes. Y todo ese relato poético, porque toda la mitología es poética, todo ese relato tiene un costo. Y es una fuente de ingresos porque está moviendo toda una sociedad, el transporte, el avión, el transporte terrestre, la comida, el hotel, ¿sí? Y los servicios de turista, y además la botella de agua, el refresco, los souvenirs. Es una gran economía a partir de la venta de un relato. En la zona Poza Rica, Coatzintla y Papantla hay muchas construcciones históricas. Tenemos la construcción precolombina del Tajín, tenemos la cultura, la ruta, por ejemplo, que se hace de Puebla a Coatzintla. Coatzintla fue la ruta de la Talavera, de toda esta cerámica de Puebla. Bajaba por aquí hacia Camino Real, hacia Veracruz. Bueno, Coatzintla fue Camino Real. Y luego tenemos toda la riqueza histórica de los movimientos petroleros, los movimientos sindicales. Todo esto podría ser una gran fuente de ingresos. La cultura puede salvar la economía de un pueblo cuando está deprimida, la economía de la cultura. Esto es lo que la fortalece la cultura. Por otro lado, la cultura es toda esta idea de nosotros mismos, ¿no? Que es muy diferente la cultura japonesa, la cultura china, la cultura árabe, ¿sí? La cultura prehispánica. Todos esos son modos de hacer las cosas, y esos modos de hacer las cosas es lo que nos diferencia a un grupo de otro. Es ahí donde se debe de exaltar esa fortaleza para que ese grupo sea fuerte, sea un grupo desarrollado y no un grupo deprimido como en este momento por la pandemia en la comunidad artística, ¿no? Sí. Esa es la importancia de la cultura. La cultura nos enseña desde apreciar la comida, ¿no? Nos da valores, un valor del cual ya no se habla y que yo temo
que pronto sea políticamente incorrecto, como es el patriotismo. Hay algunos intelectuales confundidos que odian el patriotismo, odian los límites y que no deberían de existir fronteras, pero que eso se lo vayan a decir a los países invasionistas, ¿no? A los países que se han dedicado a esclavizar pueblos enteros, ¿no? Es necesario tener estas fortalezas y delimitar muy bien lo nuestro para apreciar al otro, ¿sí? Porque nosotros somos así y nosotros nos respetamos, vamos a aprender a respetar al otro. Por ejemplo, cosas que no se dieron y que propiciaron las guerras cristianas, ¿no? O sea, este grupo español andaba buscando reliquias y que estaban en el terreno árabe e iniciaron una guerra. Pareciera que es una guerra de ideología entre un dios y el otro, entre una cultura, una religión y la otra, pero más bien fueron esas cosas comerciales, ¿no? Búsqueda de los tesoros religiosos. Pero la cultura árabe propicia la cultura hispana y luego le hace la guerra a los árabes. Puede verse por simple ideología, pero si nosotros respetamos nuestra cultura, tenemos que aprender a respetar la otra. Pero eso es un beneficio automático, el respeto por la cultura, cuando se tiene conocimiento de ella. He ahí la fortaleza de un pueblo. He ahí como un pueblo que nos ha dado muestra en el mundo. Japón, después de la guerra, después de terminar, bueno, casi devastado, creó un programa, un proyecto de nación. Ahí en la devastación, en la hambruna, proyectaron su futuro. Creo que ese es el momento para esta zona, para Poza Rica, para Coatzinca, proyectar el futuro a través de la cultura, valorando lo que tiene y que no se ha visto. Y pues bueno, esto tendría que hacerlo un equipo de personas especializadas en cultura, en qué es y qué no es la cultura, porque también hay cosas que se practican normalmente, pero que no obedecen a la cultura. Por ejemplo, los bailables. El bailable viene a México, o sea, es el baile de salón, pseudo folclórico, viene a México como un programa nacionalista a partir de Porfirio Díaz, pero ya el pueblo mexicano, los pueblos tienen su propia expresión folclórica, ¿no? Como es el son huasteco, el son jarocho, la danza de los negritos, que ya obedece al mestizaje. Eso refleja a un pueblo de manera idéntica, ad identitas, dijeran los antiguos romanos. O sea, un reflejo personalísimo de cómo soy. Eso es la cultura. Cuando yo me veo reflejado en el otro y entonces lo aprecio al otro. De esa manera es el folclore, de esa manera son estos bailes huastecos. Y en el fandango y el guapango se daba la manera de relacionarse entre un sexo y el otro, el noviazgo, el filtreo, ahí se daban en el guapango. Entonces, esas maneras de convivencia, de baile, de enamoramiento, son precisamente la cultura. Lo que ya no se da en el baile de salón, en el bailable, ¿no? Ya es un mecanismo ahí ya cuadrado, con sus tiempos y sus formas. Es una cultura o una forma apropiada, o sea, se han apropiado de eso que no corresponde a la cultura. Por ahí, por ejemplo, las danzas polinesas, pues no obedecen a nuestra cultura porque es la cultura polinesa, no es la nuestra, ¿sí? Lo que se debe de exaltar siempre es lo local, en la búsqueda de mejorarlo, de rescatarlo, de contenerlo y preservarlo del tiempo, ¿no? De la devastación, de la deformación. Esos valores siempre van a producir identidad. Identidad va a producir arraigo. Arraigo produce amor a nuestra entidad. Por lo tanto, no la vamos a destruir, no la vamos a ensuciar. Eso es lo que nos hace falta ver y proyectar hacia los demás, hacia el visitante.
hacia el mismo ciudadano que radica aquí sin amor a la entidad, ¿no? Porque mucha de la capa, un grueso, un gran porcentaje, podríamos decir un 75% de población flotante, no logra ver la conformación de la ciudad, no logra ver su historia porque no la mostramos. Y entonces apenas tiene contacto con esta tercera generación de fundadores de la ciudad o de gente avecindada. Y por lo tanto no hay esa convivencia que va a producir el arraigo. La gente fluctuante siempre llega con la intención de obtener los recursos y regresarse a su tierra, irse. Pero así pasan 20 años, con que ya pronto me voy a ir, ya nada más estoy juntando dinero y ya me voy. Pero la vida ocurre, o sea, esos 20 años ya son su vida, ya se quedaron ahí, no las van a poder sacar de ahí y llevárselos, ¿no? Ya en su entidad ya pasó la vida, ya murieron sus familiares, ya crecieron los sobrinos, ¿sí? Y ya los hijos están formando una nueva vida. Ya la generación se recicló, se renovó, y entonces la vida ya ocurrió, pero ocurrió sin darnos cuenta, con un pie aquí y el otro allá. Esto es lo que tenemos que aprender a ver, que donde vamos a llegar, ahí va a ocurrir nuestra vida. Ok, bueno, entonces, me agradó mucho que nos ampliara el contexto en relación al arte y la cultura, porque, bueno, pues sin ello no lo vamos a poder apreciar como él bien lo dice. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos minutos. De nueva cuenta, estamos de regreso con pregoneros.com.mx y soy Lidia López. Bueno, el maestro Andrés Bolaños nos acaba de dar en la primera parte un contexto en relación al arte, a la cultura, en la importancia que tiene, porque realmente eso hizo, desmenuzarnos prácticamente lo que tiene el valor dentro de nuestra sociedad. Es la apreciación de lo que son las mismas tradiciones de los grupos culturales prehispánicos, porque de ahí deriva que podamos ver todo esto. Hablaba él precisamente de cosas tan importantes, entre ellos, bueno, por supuesto, el cómo transmitir la historia de un pueblo, el cómo presentar la danza en un folclore, precisamente. No podemos mencionar o involucrar otros puntos del país, del mundo, pero sí preocuparnos por la identidad nacional. En este sentido, Andrés, precisamente la pregunta que se quedó pendiente es en relación a dónde se queda ahorita. Digo, porque pasa el tiempo, décadas,
vemos que siempre ha quedado en rezago la cultura a través de distintos pues gobiernos de cualquier color político y bueno, prácticamente pareciera que los que se quedan a cargo de estos cargos públicos para que puedan poner un orden, para que se pueda realmente dar los recursos al talento, se queda de manera burocrática. Bueno, es mi punto de vista. Pero, ¿qué podemos hacer como sociedad? Digo, no dependiendo del gobierno, pero ¿qué podríamos hacer para poder ayudar más a todos ustedes que son pues, los promotores, gestores culturales? Bien, la cultura ha sido una asignatura pendiente. La cultura, digamos, la burocracia cultural o los funcionarios inmiscuidos en la cultura no han tenido a bien comprender, promover ni rescatar estos valores de la cultura, ¿no? Entre ellos el arte. El arte es una parte de la cultura. La otra pues es el folclore, la medicina tradicional, todos estos valores étnicos. Promover, la sociedad debe inmiscuirse más en estos valores, aceptar el arte local, la cultura local, está cercada por la apatía social. O sea, hay mucha gente que dice, eso no es para mí. Entonces ya está la barrera puesta, ¿no? Voy a traer a la mesa el tema Jennifer Cabrera. Jennifer Cabrera, en un diálogo que teníamos en días pasados, hablaba que de 100 puertas que ella ha tocado, 2 se han abierto. Yo siempre, como promotor cultural, he insistido hasta 10 veces, ¿no? Yo voy y toco la misma puerta 10 veces. La número 10 me van a decir una grosería de gran tamaño. Me van a mandar a ese territorio que ya no se puede aprovechar, ¿no? Y que en términos agrarios es la chingada. Y me van a mandar todavía con un recordatorio materno. Pero regreso a la vez número 11. Ya no tiene nada que decirme, ya todo me lo dijeron. Pero veo como una cuesta aún superior 98 veces, ¿no? Pero creo que es lo necesario, tocar esa puerta que tiene obligaciones con la comunidad artística. Esa oficina de cultura tiene siempre obligaciones con la comunidad artística, porque recibe el presupuesto y los dineros de la ciudadanía, ¿sí? No nos regala nada, no regala nada a la comunidad artística, el gobierno nunca regala nada, el gobierno está para administrar lo que otros producen, el gobierno no produce nada, no se esfuerza en producir, solo en administrar lo que producimos la ciudadanía. Por lo tanto, tiene que regresar ese dinero en servicios culturales también. El asunto es que muchas veces ese dinero y ese servicio se queda ahí detenido por la visión del funcionario y también por esa apatía de la sociedad de no revisar, porque tenemos derecho a ver, oye hijo, ¿qué estás haciendo en esa dirección de cultura? A ver señora, ¿por qué usted se está robando ese dinero? ¿Por qué usted alteró la factura de 400,000 a 1,400,000 por equipo de sonido? ¿Sí? ¿Por qué ese festivalito que usted hizo le produjo dinero a su bolsa? ¿Y por qué algo que hizo la comunidad artística como un programa, un festival, usted se lo quiere adjudicar? ¿Sí? Porque hay mucha corrupción hasta en eso, ¿no? El arte y la cultura son las cosas más sagradas que tenemos, las prácticas más sagradas de la humanidad, cuando ya la religión ha caducado en la credibilidad, en el asunto de producir contenido espiritual y emotivo. Ahora nada más queda esa misión al arte y a la cultura. Pues ahí mismo lo van a corromper los mismos funcionarios de la cultura. En mi caso yo he trabajado muchos años, desde el 92, en producir cultura, en hacer eventos y en apoyar a esos funcionarios con la misión de que hagan las cosas bien.
o con la ambición personal que la comunidad artística se desarrolle y llegue de Poza Rica y de la zona y llegue a tener un auge muy especial. O sea, siempre los creadores, los agentes culturales, ambicionamos un mejor futuro. Y por eso Futuro he estado trabajando en ocasiones hasta 23 horas, ¿no? En la promotoría y gestoría cultural, en planificar un programa municipal de cultura que se dio desde el 2008. Y en ese programa han trabajado muchos, pero para su beneficio particularísimo, ¿no? En ese sentido, el funcionario está esperando que llegue el creador para decirle no, ¿sí? Y en el caso de Jennifer Cabrera, todavía un funcionario se atreve a decir, es que eso no le va a gustar al pueblo. Pero ¿con qué autoridad moral lo dice? ¿Con qué gusto? ¿Con qué instrucción académica en las artes plásticas, en la literatura, en el baile, en la danza se atreve a decir que eso no le va a gustar al pueblo? Lo que no le va a gustar es pagar el espectáculo, porque quieren todo gratis, ¿sí? O sea que por ser oriunda o por ser sí, por mexicana, ser oriunda está ya quieren que el por artista regale su trabajo. Su talento, sí, cuando, su trabajo. Cuando todo esto, la excelencia cuesta, la preparación cuesta, y no solamente cuesta instruirse el agente cultural, el artista, no solamente le cuesta instruirse, los viajes también cuestan. Producir un espectáculo cuesta, transportarlo, montarlo, cuesta dinero, ¿sí? No nos regalan nada. Que el poeta se dedica a ver las estrellas, no es cierto. Nos dedicamos a tomar una gran cantidad de cursos que nos cuestan. Claro, se ¿sí? basan en la frase por amor al arte. Por amor al arte, así es. Es una frase que han utilizado como estandarte, como espada afilada por los dos lados, ¿no? Primero, para no dar el crédito adecuado al artista local, y luego para no pagarle, ¿no? Esos son los dos filos de esa espada que esgrime el funcionario. O sea, tienes que hacerlo por amor al arte, pero no por amor a la política dejan de cobrar, no por amor al servicio dejan de obtener recursos, ¿no? Debería ser al revés. O sea, por amor al pueblo tú no tienes que cobrar, señor político, ¿no? Señor funcionario. ¿Hay algún municipio o un político que tú has visto que haya dado el lugar que merece el arte? Se han dado tiempos, ya tendremos que mencionar nombres, pero sí ha habido momentos en que se ha apoyado muchísimo. Por ejemplo, hablemos de el Consejo Ciudadano de Desarrollo Cultural que se da en los tiempos del profesor Guadalupe Velázquez. Eso es un claro ejemplo de la buena voluntad. El Consejo Ciudadano, que se integra con personalidades de reconocido prestigio de cada comunidad, logra adquirir, digamos, 50,000 pesos del municipio. El Estado, a través del Instituto Veracruzano de la Cultura, pone otros 50,000 y la Federación pone 50,000. Y entonces, con una inversión inicial de 50,000 pesos, se logran obtener 150,000 para proyectos locales, ¿sí? Y si cabe mencionar aquí los puntos exactos, se publicó un catálogo de los murales de Poza Rica por la autora Melina Morquecho, por ejemplo, de ese tiempo. Se hizo una revista juvenil y se designaron 47,000 pesos para la formación de la Galería Pablo Higgins, que siguió quedando en galera, ¿sí? No sé, el proyecto era poner cielo raso, plafón, los climas, que los climas fueron donación de Fidel Herrera, no se compraron con el dinero que estaba estipulado para eso, pero también hacer unas mamparas en esos ventanales falsos que ya habían cerrado para que fuera la galera, bueno, fuera un salón, y mandar a hacer bases para escultura con sus capelos, sus cristales, su cristal para preservar la obra. Y era necesario, por ejemplo, el plafón y cubrir las ventanas porque la luz, sobre todo esta luz del trópico tan dura, llena de ultravioletas, carcome el color, lo va desbaratando. En un mes la obra ya perdió sus tonos rojos, ¿no? Y ya es naranja, o los amarillos ya se oxidaron.
Entonces es necesario en la conservación, en la curaduría de la obra, tener una galería decente, que el artista no vaya a dañar su obra por exponerla en ese sitio, ¿sí? Por ejemplo, ha llegado muchísima obra de magníficos artistas de la Fundación Pascual Boing, ¿sí? Pero a exponerse, ahora sí que a exponerse, pero al peligro, no a exponerse al gusto del público, ¿no? Entonces, por esa galería, cosa que no se logró. O sea, el proyecto era, con ese galerón en ese espacio, hacer una galería. El problema es que no le dan continuidad al proyecto de un antecesor. También, ¿No? Sí, no se le da continuidad por el asunto faraónico, ¿no? El complejo faraónico, de eso ya hizo él, entonces yo voy a hacer político. Un monumento más grande. Pero, por ejemplo, los recursos que debían aplicarse a la cultura ahí, no se aplicaron. Y la directora sustrajo el dinero y no tenemos galería, ¿sí? Entonces ha sido una especie de maldición esos puestos de cultura, ¿no? Cuando debería de ser lo más sagrado, se ha corrompido, ¿no? Como la serpiente en el Edén. Ha sido siempre el asunto de la cultura, ¿no? Lo último que tenemos valioso, los mismos funcionarios se dedican a denostarlo, a sustraer piezas de arte, a sustraer, bueno, se han robado hasta la pintura, el papel de baño, los muebles de baño. Había un funcionario que era de Papantla, Jesús Vadillo, se llevó hasta los muebles que acaban de comprar en el baño, en la bata de su camioneta. Entonces ha sido un saqueo a la cultura. Y el creador tiene que seguir trabajando por amor al arte, mientras el funcionario se roba todo lo que puede. O sea que el puesto público, la dirección de cultura, ha servido nada más de plataforma para poder extraer recursos mal habidos, ¿no? Sí, para extraer recursos. Para beneficio personal, lo que mencionabas hace unos minutos. Pero eso todavía deriva aún otras cosas, porque bueno, estamos hablando a nivel local. Y luego veo que estatal, hay artistas, bueno, exacto. Hasta se me reseca la boca. Sí, lo veo porque hay artistas que no pueden producir un libro, no lo pueden editar, porque no hay el recurso suficiente. Acabo de ver a la maestra Blanca Iris, el ayuntamiento de Coatzintla, a cargo de la ingeniero Patricia Cruz Mateis, ellos sí se preocuparon por invertirle financiamiento, pero de ahí en fuera no lo vemos en ninguna otra parte. Ha habido esfuerzos muy loables. Por ejemplo, hay un libro que se hizo en Poza Rica a partir de un curso de creación literaria que ofertó la UB en su sede de la USB Poza Rica, Tuxpan. Y de ahí el grupo hizo un libro que en mi caso pues lo prologué y pude realizar la curaduría del libro, que se llama Recreaciones de la poesía de ensayo, 17 autores que financiaron su libro. Nosotros con el auxilio de la promotora cultural independiente Georgina Cortés Vázquez hicimos la serie Marea Alta con inversión de los autores y de la iniciativa privada. Y se han hecho muchos esfuerzos que de algún modo quedan aislados por ese cerco a la cultura, ¿no? Ese cerco de esos raros que andan ahí haciendo sus libros, ¿no? O haciendo su exposición. Y la gente se dedica a la sociedad más bien pues llega cansada de su casa a ver la televisión. Entonces no nos hemos preocupado, primero, por tener una política cultural, después, por educar en lo que nos toque a la sociedad. Y la sociedad misma no se ha preocupado por ver esa riqueza de su alrededor, ¿sí? Porque estamos obstinados en la televisión, ahora en el celular, entre más frívola sea la foto, el comentario, más likes tiene, ¿no? Entonces es un síntoma de frivolidad global. Pero con todo y eso, la creación artística sigue muy fuerte, ¿sí?
Y así como ocurre en lo municipal, la subtracción de recursos, de bienes, de inmuebles incluso, se da a nivel estatal, ¿sí? El Instituto Veracruzano de la Cultura ha crecido, ha acrecentado en un 60% su departamento de comprobación de gastos. En la administración pasada, con Javier Duarte, el Instituto Veracruzano se dedicó solo a comprobar la obra ficticia del gobernador que él comprobaba con puros renders, o sea, hacía obras virtuales, pero las comprobaba como reales. Y el Instituto Veracruzano de Cultura se encargaba de eso, de esa comprobación. A esos creativos se les usaba para ese asunto. Ahora pues ya no es tanto, pero la funcionaria que quedó ahí sigue teniendo aquella escuela. Es una funcionaria priista y por lo tanto se encargan de perseguir a los creadores locales. Por ejemplo, el caso del maestro emérito Milburgo Treviño ha sido sumamente perseguido. Y bueno, ya muchos han muerto y ya no tienen que perseguirlos, pero ha sido una cacería. ¿Por qué? Pues porque el artista siempre está creativo llamando la atención y al funcionario no le conviene que se sepa que ese creativo se ha tenido que forjar con sus propios recursos una carrera exitosa, ¿no? Entonces estos promueven a sus amigos, jalapeños desocupados, generalmente, metidos al arte porque no tienen otro destino, ¿sí? No porque hayan sido formados, porque sean talentosos, ¿no? Sino porque hay toda una tradición de apoyar al amigo, ¿sí? No tener políticas culturales, no tener un programa de difusión, de promoción, de rescate de las tradiciones, promoción de los artistas locales, formación de agentes culturales, de promotores, de artistas. No se tiene pensado en las orillas del Estado que debe haber instituciones dedicadas a la instrucción, capacitación y promoción de los creadores locales, que son esta fortaleza. Y hasta que el maestro emérito, por ejemplo, el maestro Botero, y hasta cuando se le ve en otros países, ¡ay, qué bonito, qué lindo!, ¿no? Es nuestro Botero. Pero no le costó a ese municipio, no le costó a ese estado, no le costó a ese país, le costó al creador. Y entonces sí, venga para acá, ya su trayectoria y toda su historia, ¿no? Pero es necesario invertir en los creadores porque son nuestra fortaleza, son nuestro ejemplo. El creador, el científico, el desarrollador tecnológico, el creativo tecnológico, es necesario invertir en esos valores sociales que crean una fortaleza e identidad en el municipio. Ellos van a ser, cada creador famoso, mérito, va a ser ejemplo de vida de su comunidad, va a ser orgullo de su comunidad. Hasta que no sale a Europa, con el caso de Jennifer Cabrera, pero en Europa es apreciada, en África es apreciada, pero en su municipio no. Y dan ganas de quitarse el zapato, porque no hay otra manera que solo con la chancla por el nivel de vulgaridad. No le pegaría, perdón, con un látigo, sino con la chancla. Claro. Por el nivel de vulgaridad con el que le contestan a Jennifer Cabrera. Claro. Yo creo que ese es lo preocupante, porque hasta incluso en el periodismo lo vemos. O sea, el que Jennifer esté aquí, bueno, como lo platicábamos con ella hace algunos días que la tuvimos aquí en el programa, bueno, hay situaciones personales que la obligaron a venir, ¿no? Aparte del bastón de mando como embajada por la paz de las 68 lenguas originarias. Afrodescendientes y bueno, pero ese es un punto, pero el otro pues fue la cuestión personal. Sin embargo, no por ello podemos hacer como que no vimos que estuvo aquí Jennifer. Claro. Y cuando ella trae un talento, una trayectoria, que a ver, quisiéramos ver quién puede empezar a ir a tocar puertas en el extranjero, porque precisamente la fuga de talento deriva de la falta de apoyo. Por ejemplo, a Jennifer, el municipio de Cazones le da las llaves de la ciudad. Sí. Pero ¿por qué no de la suya?
No, hay Coatzintla que ya le entregó el reconocimiento. Coatzintla le da reconocimiento a pero Poza Rica no. ¿Y dónde está ese cambio? Solo cambiamos de color y cambiamos de administración para seguir igual, porque no se tiene un programa de cultura. Ahora, si se tiene un programa, porque ya se hizo un programa, nada más tendrían que copiarlo. Claro. Yo hice ese programa en el 2008 y me ayudó mucha gente, Alma Chávez, Luis Navarro, Ale Bautista, todos esos creadores locales y promotores culturales me ayudaron a crear un programa municipal de cultura. Que se haya obtenido un 5%, que se haya hecho un 5% de eso, que fue un festival, pero había más líneas, ¿no? Entonces ese programa, bueno, si no quieren reconocer que yo lo formé, si no quieren darme crédito en lo absoluto, no importa, yo no lo hago por el crédito, lo hice por la comunidad, pero pueden seguir usándolo, ¿no? Así como han usado mucho el encuentro de los dos sones. Todo el mundo dice de repente, ay, voy a hacer un encuentro de dos sones. Aquí en los del nicho, por no decir mi amigo, ¿no? También se lo plagió, pero eso no importa. Importa la idea, importa la promoción de la cultura, claro. Importa que ese festival va a producir beneficios locales, ¿no? Con los creadores mismos y con el público en general que lo observe, ¿no? Claro. El asunto es reconocer lo que tenemos, reconocer lo nuestro, porque si una comunidad, una sociedad no reconoce sus valores, está condenada a desaparecer, está condenada al ostracismo, a la vulgaridad y a la ruindad. ¿Sí? Puede seguir existiendo, pero de esa manera, ruin y encerrada en sí misma, ¿no? A ciegas. Maestro Andrés Bolaños, la verdad, nos quedamos cortos, esto es extenso y realmente me gustaría mucho que podamos invitarte en otra sesión más para que podamos hablar ya de manera definida con varios aspectos, ¿no? Para que sea un poquito más yo creo fortalecido, que ¿no? nos quedamos a la mitad del diálogo. Sí, nos quedamos a la mitad, es lo que yo siento. Faltan las propuestas. Hay mucho que platicar y que compartirle a la sociedad, claro. Para mover, para sensibilizarles en la importancia de la cultura. Sí, ahora ya presentamos la problemática, faltan las oportunidades, faltan las propuestas para mejorar. Así es. Bueno, pues el tiempo se nos agota lamentablemente y antes que nada le doy las gracias, maestro Andrés Bolaños. Creo que hay que comentar redes sociales, ¿dónde podemos seguirlo? Andrés Bolaños, poeta veracruzano, Escuela de Poetas de Poza Rica, Coatzintla, ahí son en las páginas y tenemos también el Paraverbo. En Facebook, ahí es fácil encontrar. Perfectísimo. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, les recuerdo, soy Lidia López y esto es pregoneros.com.mx desde Grupo Es Noticia. Gracias y buenas tardes.